Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a estar creando un lindo y hermoso posavasos. Para esto voy a utilizar un gancho 2.0 con un material macramé 2 milímetros de grosor en 2 tonos. Vamos a iniciar con nuestro paso a paso, tomando como base este tono café, y lo primero que vamos a hacer es realizar un punto deslizado. Ahora vamos a levantar 7 cadenas: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a unir en la primera cadenita que realizamos con un punto deslizado. Voy a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, que corresponde a un punto alto. Lazada, entramos a la argolla y punto alto. Vamos a estar realizando un total de 14 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas. Vamos a continuar realizando puntos altos hasta completar toda esta vuelta. Una vez los 14 puntos, vamos a cerrarlo en la tercera cadenita que realizamos al inicio. Si quieres, pues también puedes realizarlo con un anillo mágico si quieres que te quede más cerrado el círculo del centro. Ahora vamos a levantar 3 cadenas para nuestra siguiente vuelta, y ahí mismo donde levanté las 3 cadenas voy a hacer un punto alto. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar un aumento de puntos altos en cada punto. De esta manera me van a quedar al finalizar 24 puntos en total. 28 puntos. En la primera tenemos 14, para la segunda tendríamos 28. Listo, realizando un aumento. ¿Qué quiere decir un aumento? 2 puntos en un mismo espacio, hasta completar toda esta vuelta. Al siguiente realizamos 1 y 2. De aquí pasamos al siguiente, donde hacemos nuevamente 2, y así completamos la vuelta. Finalizamos nuestra vuelta cerrando en la tercera cadenita con punto deslizado. Ahora lo que voy a hacer es cortar mi hebra de esta manera, y esta hebrita la voy a pasar al siguiente punto, pasándola hacia atrás, y acá volvemos a cerrar de esta manera. Evitamos que nuestro tejido se suelte y me va a quedar un círculo así. Ahora con mi siguiente color vamos a levantar la siguiente vuelta y vamos a hacer un nudo deslizado, y vamos a entrar en cualquiera de los puntos anteriores, pasando nuestra hebra y levantando 3 cadenas. En el mismo espacio voy a hacer un punto alto, lazada, entramos, sacamos y punto alto. 2 puntos altos en el mismo espacio, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, y en el espacio que sigue, en el punto que sigue, nuevamente realizamos 2 puntos altos de esta manera, así, lazada, y voy a pasar 1, 2, y en el tercer punto vamos a hacer nuevamente 2 puntos altos, y esto es lo que vamos a estar repitiendo. Nuevamente 5 cadenas, lazada, y en el punto que sigue 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Ven? Ya que empezamos a repetir, vamos nuevamente 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, lazada,
Perdón, aquí me equivoqué. Antes de subir las 5 cadenas debemos hacer los 2 puntos saltando aquí 1, 2 y en el tercero 2 puntos altos. Y esta es la secuencia: 2 puntos altos, 5 cadenas y en el siguiente punto 2 puntos altos. De ahí pasamos saltándonos 2 puntos de la base y haciendo 2 puntos altos, 5 cadenas y en el punto siguiente 2 puntos altos. Pasamos sin dejar cadenas de separación y saltando 2 puntos de la base, volvemos a repetir 5 cadenas. Y en el punto que sigue 2 puntos altos. 1 y 2. Y de aquí pasamos nuevamente 1, 2 puntos en la base y en el tercero 2 puntos altos. 1 y 2 hasta completar toda esta vuelta. Finalizamos cerrando nuestra vuelta en la tercera cadena de las 3 que levanté y me quedan 2 puntos aquí que son los que nos hemos venido saltando a través de nuestra labor. Entonces aquí vamos a cerrar con punto deslizado, ¿okay? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente: voy a tomar lazada y en este espacio de cadenas vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Ahora voy a levantar 4 cadenas y en el mismo espacio 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tengo entonces el primer pétalo. Miren, aquí donde están estos dos grupos de puntos juntos, en todo el centro voy a hacer un punto bajo. Y así vamos a ir haciendo los demás pétalos. De aquí paso al siguiente con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Acomodamos bien y 4 cadenas. 2, 3, 4 y repetimos en el mismo espacio 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y donde están estos dos grupos, en todo el centro, un punto bajo. Y así vamos a ir completando toda la vuelta hasta terminar. Una vez completamos la vuelta, este es el resultado. Miren qué hermoso girasol, un muy bonito posavasos. Miren qué bonito se ven todos los pétalos.